Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre el uso de las tasas de cambio para crear tablas y gráficos. Solo como ejemplo, queremos rodear la tasa de cambio y subrayar el valor inicial. Luego usaremos la información dada para completar la tabla, graficar los resultados y decidir si tiene sentido conectar los puntos de datos en el gráfico. Entonces, en el ejemplo 2, el agua se escapa de un tanque a una velocidad constante de 2 galones por minuto. El tanque inicialmente contenía 12 galones de agua. Por lo tanto, la tasa es la tasa de fuga de agua, y tiene una tasa de 2 galones por minuto. Y la cantidad inicial o valor inicial es la cantidad de agua que el tanque contenía para comenzar, que son 12 galones de agua. Escribamos esto a continuación. El valor inicial es de 12 galones de agua. Y la tasa de cambio que conocemos es de 2 galones por minuto. Pero debido a que tiene una fuga de 2 galones por minuto, lo que reduce la cantidad de agua en el tanque, la tasa de cambio es en realidad negativa de 2 galones por minuto. Per minute. Ahora queremos usar esta información para completar la tabla. Mirando la tabla, la primera columna es el tiempo en minutos que serían las entradas. La segunda columna es la cantidad de agua en el tanque en galones. ¿Cuáles serían los resultados? Entonces, cuando la entrada es 0, o cuando el tiempo es 0 minutos, la cantidad de agua en el tanque sería la cantidad inicial que es de 12 galones de agua. Y debido a que el agua está goteando a una velocidad de 2 galones por minuto, después de un minuto habrá 2 galones menos de los que había para comenzar. Y 12 menos 2 es igual a 10. Después de 2 minutos habrá 2 galones menos de los que hubo después de un minuto. 10 menos 2 es igual a 8. Probablemente puedas ver el patrón aquí. Cada minuto la cantidad de agua en el tanque va a disminuir en 2 galones. Entonces, a los 3 minutos habrá 2 galones menos de los que había después de 2 minutos. 8 menos 2 es igual a 6. Después de 4 minutos habrá 6 menos 2 o 4 galones. Después de 5 minutos habrá 4 menos 2 o 2 galones. Y finalmente, después de 6 minutos, habrá 2 galones menos de los que hubo después de 5 minutos. 2 menos 2 es igual a 0, lo que significa que después de 6 minutos el tanque está vacío. Antes de configurar nuestros ejes y trazar los datos de la tabla, escribamos estos como pares ordenados. Entonces, el primer par ordenado sería 0,12. El segundo par ordenado sería 1,10, seguido por un 2,8, 3,6, 4,4, 5,2, y finalmente, 6,0. Ahora configuremos los ejes. Siempre encontramos las entradas, en este caso el tiempo a lo largo del eje horizontal, y las salidas, o en este caso la cantidad de agua en el tanque, a lo largo del eje vertical. Observe cómo el tiempo comienza en 0 y sube a 6, y el agua en el tanque comienza a las 12 y baja a 0. Entonces no tenemos entradas negativas ni salidas negativas. Entonces, esbocemos el eje horizontal hacia la parte inferior, digamos aquí. Y el eje vertical más a la izquierda, digamos aquí. Sigamos adelante y etiquetemos los ejes. El eje horizontal representa el tiempo en minutos, y el eje vertical representa la cantidad de agua en galones. Escalemos el eje horizontal por unos. Solo tenemos que salir hasta 6, dejemos que cada 2 buenas notas sean iguales a una unidad. Así que pondré una marca de verificación en cualquier otra buena marca, como esta. Y nuevamente escalaremos esto en 1, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para el eje vertical tenemos que ir tan alto como 12, escalemos 2 por 2, pero dejaremos que cualquier otra buena nota sea igual a 2 unidades. Entonces tendremos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y ahora trazaremos los puntos dados por los pares ordenados. Entonces, el primer par ordenado es 0,12, entonces la entrada es 0, o el tiempo es 0 y la salida es 12. O 12 galones, que estarían aquí. Observe cómo esto es una intersección vertical. El siguiente par ordenado es 1,10. Entrada de 1 minuto, salida de 10 galones. Luego ordenó el par 2,8. Entrada de 2 minutos, salida de 8 galones. 3,6, entrada 3 minutos, salida 6 galones. 4,4, entrada 4 minutos, salida 4 galones. 5,2, entrada 5 minutos, salida 2 galones. Y finalmente 6,0, ingrese 6 minutos y salga 0 galones.
Ahora tenemos que decidir si tiene sentido conectar los puntos de datos en el gráfico. Si conectamos los puntos de datos, eso significa que cada punto en el segmento de línea tendría que tener sentido, y en este caso tiene sentido para conectar los puntos, así que seguiré adelante, y formaré un segmento de línea que pase por estos 7 puntos. Nuevamente, cada punto en este segmento de línea tiene sentido, porque las coordenadas representan un tiempo particular de 0 minutos a 6 minutos, y la cantidad de agua en el tanque de 0 galones a 12 galones. No tendría sentido extender el gráfico a la izquierda porque el aviso a la izquierda, el tiempo sería negativo, lo cual no tiene sentido. Tampoco tiene sentido extender el gráfico hacia la derecha aquí porque la cantidad de agua en el tanque sería negativa, lo que nuevamente no tiene sentido. Y antes de irnos, escribamos una fórmula o ecuación que podríamos haber usado para completar esta tabla. Si dejamos que la variable de entrada sea t por tiempo, y la salida sea a de t, podríamos decir que a de t, la cantidad de agua en el tanque, en cualquier momento t, es igual a la cantidad inicial de 12 galones. Y porque la tasa de cambio es negativo 2 galones por minuto, tendríamos menos 2 veces t, donde nuevamente t es el número de minutos. Entonces, usando esta fórmula o ecuación, observe cómo, cuando t es igual a 0, tendríamos a de 0 es igual a 12 menos 2 veces 0, que es 12. Y si verificamos la salida cuando la entrada es 6, a de 6 sería igual a 12 menos 2 por 6, que es 12 menos 12 que es 0. Sin embargo, lo único que deberíamos mencionar aquí es que esta fórmula solo es válida cuando t el tiempo es de t es igual a 0 a t es igual a 6. Entonces, también deberíamos decir que esto es cierto cuando t es mayor o igual que 0, y menor o igual que 6. Por supuesto, nuestras unidades aquí serían minutos. Este es el conjunto de entradas que tiene sentido, que se llama dominio práctico. Espero que hayas encontrado esto útil.